Buenas tardes, mi nombre es Sofía Espinosa y hoy voy a explicar la actividad TIC de química. Bueno, pues principalmente vamos a hablar sobre la pregunta de investigación, la cual es cómo el cambio de variables propiciadas por las actividades humanas afectan a las soluciones. Bueno, pues principalmente mi objetivo general se basa principalmente sobre una cuestión o sobre lo que quiero tratar más adelante, teniendo en cuenta cómo estas se pueden las soluciones, cómo se pueden encontrar en la naturaleza. Bueno, mi objetivo general se basa sobre cómo el cambio de esta variable, ya dado desde la pregunta de investigación, cómo el cambio de esta variable puede ser positivo o negativo dentro del ambiente, ya que como lo había explicado hace unos segundos, pues vamos a explicar más adelante cómo las soluciones intervienen o se encuentran dentro de la naturaleza y cómo estos pueden llegar a afectar su cambio. Depende cómo ya vamos adelante, más voy a explicar sobre el tema de las variables que se pueden encontrar en las soluciones, cómo estas pueden hacerle un daño o pueden traerle ventajas a lo que se puede encontrar en la naturaleza. Bueno, ya anteriormente, pues vamos a hablar sobre el tema base, lo cual se trata sobre las soluciones. Bueno, cuando se hablan de las soluciones, hablamos sobre aquellas mezclas homogéneas de una o más sustancias disueltas en otra de mayor proporción. Bueno, las soluciones hay que tener en cuenta una característica, la cual es que esta está compuesta por un soluto y un solvente. Bueno, el soluto lo hemos reconocido, se ha reconocido siempre como que es el sólido, la cual se nombra, que su significado se nombra que es la sustancia que se disuelve en la solución, la cual pues esta puede ser, no sé, en el ejemplo de agua y agua azucarada, en este caso sería el azúcar, así vamos más adelante lo vamos a ir explicando. Bueno, cuando tratamos del solvente, cuando hablamos en la sustancia, en lo que se disuelve esta sustancia. En el caso sería el soluto, en el que se disuelve el soluto del resultado de una solución química. Bueno, un dato es que esta también es denominada como el disolvente. Bueno, vamos a hablar sobre la transformación de la materia, el cual es necesario, ya que como reconocemos, siempre cuando nos hablan de la transformación de la materia, reconocemos los tres principales estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Bueno, estos tres estados se necesitan de uno del otro para que, por ejemplo, en este caso el punto de ebullición, fusión, plasma, que estos son como otros tipos de estados, pero secundarios ya. Estos son los principales. Bueno, en este caso es cuando vamos interviniendo con las variables. Bueno, cuando las variables intervienen, por ejemplo, unos casos de las variables sería el de la temperatura, presión y volumen, las cuales son las que vamos a hablar. Bueno, entonces cuando hablamos que la temperatura y la presión intervienen, es cuando ya varía la energía calórica, la cual puede que la solubilidad aumente o disminuya. Esto ya lo vamos a ir tratando más adelante. Bueno, vamos a explicar más a fondo el tema de las variables de presión y temperatura. Bueno, pues gracias a la variable de la temperatura, hablamos que en general esta en el sólido, esta interviene sobre el soluto y los líquidos, ya que como lo habíamos tratado antes, que aumentan la solubilidad. En otro caso, hablamos sobre la presión, la cual está actuando sobre los líquidos y sólidos, pero pues esta se nombra como una característica principal que esta no genera grandes efectos, por lo cual pues no llega a afectar a los líquidos y a los sólidos. En otro caso que se interviene desde la presión es que, pero esta sin embargo, en los gases interviene, o sea, quiere decir que en esta se puede dar un tipo de intervención la cual puede llegar a afectar a estos gases. Bueno, y el otro, hablamos sobre el volumen. Pues pienso que el volumen interviene mucho, ya que pues el volumen lo utilizamos más para un cálculo o para saber con mayor exactitud la cantidad o lo que puede llegar a poseer un cuerpo. Entonces, pues esto en la vida cotidiana se lo utilizamos mucho. Por ejemplo, está el caso de la piscina. Entonces, nosotros realizamos el cálculo a partir de la variable del volumen y asimismo en otros ámbitos o en otros ejemplos o situaciones. Bueno, vamos a hablar sobre las soluciones y la naturaleza. Bueno, uno de los ejemplos más vistos sobre las soluciones y la naturaleza es sobre la intervención de la contaminación
o los agentes contaminantes, los cuales pues a partir de las soluciones se han dado de que, o a partir de las soluciones y los animales como tipo bacterias, pues se ha tratado de dar una limpieza a esto. Pero bueno, en mi caso, pues yo voy a hablar sobre algo muy específico, sobre que ahí intervengo con todo esto de los tipos de los seres vivos, lo cual quiero hablar sobre cuáles, cómo los animales o bacterias, cualquier tipo de animal de cualquier reino animal, puede resistir o a bajas o altas temperaturas. Entonces se va a hacer mi ítem. Bueno, ya teniendo en cuenta la anterior explicación, hablo sobre que el Thermus aquaticus. Esta es una bacteria no patógena. Cuando hablamos de una bacteria no patógena es que a esta no le afecta, o sea, no afecta al ser humano o a un ser vivo, por decirlo así. Bueno, esta es una bacteria que habita principalmente en termales, la cual pues esta es una bacteria que efectivamente puede aguantar a temperaturas muy altas. Bueno, pues nombramos acá como un tipo de semejanza y así vamos a sobresaliendo. Entonces, se nombra que la temperatura máxima en la que puede llegar un humano es de 39 Celsius, la cual pues esta habita en termales, como ya lo había nombrado antes, que estos pueden aumentar de 60 Celsius a 80 Celsius, la cual se nombra que esta puede aumentar a 95 Celsius. Entonces, pues, mi pregunta o la cuestión que me preguntaba era cómo esta podía, o sea, a partir de que esta tiene la posibilidad de aguantar varias temperaturas altas, mi pregunta va sobre cuáles son los medios que le puede dar esta zona para sobrevivir. Pues acá es donde intervienen las soluciones, la cual los solutos disueltos en estas zonas son vitales para la intervención de sobrevivir y pues aumentar una gran cantidad y pues aprovechar su vida a partir de estos solutos. Bueno, pues ya hablando un poco más sobre todo este tipo, me dirijo a la conclusión. Bueno, frente a mi conclusión de la pregunta dada anteriormente de cómo el cambio de las variables propiciadas por las actividades humanas afectan las soluciones, pues pienso que mi conclusión va basada sobre cuando los seres humanos actuamos sobre el cambio de las variables esenciales. Pienso que cuando hablamos de una variable esencial es cuando nos intervenimos en este tipo de contaminación, la cual pues afecta simplemente a como también nos puede afectar a nosotros, podemos afectar a la fauna, a la flora, a aquellas bacterias que nos pueden colaborar y pues estas pueden que a partir de la evolución, estas pueden ir creando ventajas, las cuales una de esas ventajas es ya no de ser bacterias patógenas y esto. Bueno, me voy centrando en el tema, que es que cuando realizamos algún tipo de variable, esta puede causar graves condiciones en el ambiente, las cuales pues estas pueden llegar a dar complicaciones sobre el tratado y de la fauna y flora, la cual que a veces en situaciones es un hecho de que estos animales, en caso de la fauna y flora, nos brindan alimento, energía para este caso. Entonces, al dar un cambio como por ejemplo el cambio del calentamiento global, todo esto está afectando varias zonas, las cuales en situaciones nos contribuyen. O por ejemplo, puedo tomar el ejemplo de los páramos. En el caso, los páramos a veces se utilizan como cultivos, los cuales estos, al dar este cambio de variable, ya que estos páramos no son apropiados para estos cultivos, pues esto puede afectarlos. Bueno, estos también se puede hacer referencia frente a todo lo de los cambios, pero pues si nosotros pues podemos a veces manejar bien los cambios, como nos han nombrado pues los adultos de que no desperdiciemos y todo esto, pues va a ser un poco mejor para el ambiente y también para nosotros. Bueno, pues esta fue mi actividad de química. Muchas gracias.